La patología oftalmológica es un problema muy frecuente en la población. Para hablar de este tema tan importante, en el día de hoy nos van a acompañar el doctor Rubén Cueva, médico oftalmólogo, cirujano oftalmológico, la doctora Fanny Gerster, oftalmóloga, cirujana de cataratas y retina, la doctora Marina Marengo, oftalmóloga, dedicada a córnea, cristalino y segmento anterior, la doctora María Mireto, médica oftalmóloga, especialista en oftalmología general y cirugía de catarata, la doctora Giuliana Panichelli, médica oftalmóloga, especialista en oftalmopediatría, cirugía de cataratas, y el doctor Rodolfo Rodera, médico oftalmólogo, subespecialista en oculoplástica. Doctor Rubén Cueva, usted nos quería comentar un poco cómo arranca la oftalmología. La oftalmología en el Sanatorio Británico. La oftalmología en el Sanatorio Británico es tan vieja y tan importante como lo fue el mismo desarrollo de la empresa. Cuando el Sanatorio Británico se crea, que sabemos que fueron los hermanos Seno los fundadores, y después vino una playa de grandes cirujanos, también hubo grandes oftalmólogos. No vale la pena nombrar, pero tenemos toda una trayectoria oftalmológica de gran calidad. En el año 90 me convocaron para que me hiciera cargo del servicio. En ese momento yo era jefe de servicio del Clemente Álvarez, y bueno, me invitaron a que yo me hiciera cargo del servicio. Y desde el año 90 fueron evolucionando mucho la oftalmología. Quizás los grandes cambios de la oftalmología fueron en el año 90. De los 90 en adelante. ¿Por qué digo los 90? Porque en los 90 empezamos a hacer cirugía refractiva láser. Con eso dimos el primer impulso para cirugía de miopía, de astigmatismos y de hipermetropía. Y un año y medio después empezamos a hacer la moderna cirugía de catarata y dejamos de usar anestesia, y dejamos de usar anestesia general, y dejamos de usar anestesias con inyecciones rápidamente, y empezamos a operar con gotitas de anestesia. Ese método, que se llamó facoemulsificación ultrasónica, hoy en día sigue vigente con nuevas variedades, con desarrollos tecnológicos modernos, pero realmente el gran cambio fue en la década de los 90, y ese fue el momento en que empezamos con este servicio. Fue un momento de una transición muy grande, muy importante, y cambiamos todos los paradigmas de la visión de la oftalmología. Por eso es muy importante la cantidad de oftalmólogos que contamos en el servicio, porque tenemos cada subespecialidad cubierta. Tenemos retinólogos, tenemos especialistas en glaucoma, especialistas en córnea, en refractiva, en segmento anterior, y oftalmología infantil, y no poco menos importante, la oculoplástica. La oculoplástica es una subespecialidad de la oftalmología que ha ido cobrando importancia y cada vez mayor relevancia, y cada vez asignamos más importancia a ello. ¿Por qué? Porque la cirugía plástica ocular no es la cirugía general de plástica. Entonces, contar con un cirujano de esa calidad es primordial para este servicio. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle ahora a la doctora Fanny Gerster, ¿qué es una maculopatía? Sí, que es el área central de la retina como que se encarga de la visión fina y delicada. Son muchísimas las patologías que la pueden afectar, pero lo que normalmente la gente se refiere con maculopatía son las degeneraciones relacionadas con la edad. ¿Y cómo ve una persona que tiene una maculopatía? Mira, los síntomas se pueden presentar en forma brusca o progresiva. Entre ellos tenemos visión borrosa, disminución de la visión. Puede ser que el paciente se presente con una visión como distorsionada, que líneas rectas las vea onduladas, que tenga dificultades para leer o algún punto ciego o mancha. Normalmente todos los síntomas van a afectar a la visión central y la visión periférica va a estar respetada. Esos serían los principales síntomas por los cuales un paciente los consulta. ¿Y ustedes tienen algún tratamiento para ofrecer a este paciente? En cuanto a tratamientos, hay que ver si el paciente tiene una maculopatía seca o húmeda. Hoy en día para maculopatías secas no hay tratamiento que se le pueda ofrecer al paciente. En algunos casos uno le puede dar unos complejos vitamínicos. Y en cuanto a las maculopatías húmedas, el tratamiento se realiza con inyecciones intravítreas, que son inyecciones en los ojos, que van a estar apuntadas a tratar de frenar o sea, generar como un avance más lento de la enfermedad y tratar de mejorar la visión. Ante la consulta del paciente, ¿cómo detectan ustedes esta patología?
Mira, lo principal es realizar un buen control oftalmológico, ¿sí? Hacer un control completo, fondo de ojo, y con eso ya uno lo puede ir diagnosticando. Además de eso, contamos con estudios complementarios, obviamente, que nos van a ayudar al diagnóstico o por lo menos a estadificar en qué momento está el paciente y también para controlarlo. Por ejemplo, tenemos lo que es un OCT, que sería como una tomografía de la retina. Por lo cual, lo más importante igual es que el paciente acuda a la consulta y al control, porque dependiendo en el estadio también que uno diagnostique esa maculopatía, le puede ofrecer mejores tratamientos o mejor, o puede realizar algo para ayudar al paciente. Bien, por esto que usted me dice, ¿hay algún paciente en particular que debería consultarlos pensando en una maculopatía? Pensando en este tipo de patologías, serían pacientes mayores de 60 años, ¿sí? Igualmente, cualquier persona que presente cualquier tipo de dificultad o los síntomas que hemos mencionado antes, debería acudir a la consulta. Muy bien. Hay Gracias. otra patología que es bastante frecuente, que es la catarata. Le vamos a preguntar a la doctora María Mireto, ¿qué es la catarata? En el cristalino. El cristal, la lente natural, adentro del ojo, de enfocar, ver. Cuando este cristalino pierde la transparencia a través de estrés oxidativo, producción de proteínas, lleva un envejecimiento del cristalino y ahí es cuando se genera la catarata. Siempre y cuando hablando de lo que son las cataratas seniles, más frecuentes, 60, 65 años, pero también hay causas secundarias de catarata que hay que tener en cuenta. Existen lo que son las cataratas congénitas, las producidas por los corticoides, por la diabetes, traumatismos y otras enfermedades oculares, pero la que generalmente llega a la consulta o la que más frecuentemente atendemos son estas, que son las seniles. Dentro de lo que es la sintomatología, ¿por qué puede consultar un paciente por catarata? Más que nada es por la disminución de la visión. Ellos refieren que tienen una visión turbia, borrosa, poco nítida, pueden sentir encandilamiento con las luces, dificultad para conducir de noche o que sienten que los colores de las cosas están como más apagados. Bien, los síntomas entonces predominantes por lo que un paciente lo consultaría serían básicamente estos. Y nosotros, si tuviéramos que decirle a algún paciente si las cataratas se puede prevenir, doctora Marina Marengo, ¿se pueden prevenir las cataratas? Puede prevenir porque, como dijo la doctora Mireto, la catarata es el envejecimiento del cristalino, entonces no hay forma de prevenirlo. Sí, podemos, en realidad hay que hacer los controles, podemos tratar de mantener una vida saludable, una dieta rica, cuidarnos del sol, rica en antioxidantes, pero no se puede prevenir. Es una patología que antes o después va a aparecer, lo que pasa que después, bueno, depende también del grado de opacificación, el estadio de la catarata, que te afecte más o no, pero no se puede prevenir. ¿Y tiene tratamiento? Tiene tratamiento la cirugía de catarata cuando el paciente en realidad consulta en cataratitas muy incipientes. A lo mejor lo que puede pasar es que el paciente empieza a cambiar los lentes. Un adulto que venía viendo bien y de repente empieza a cambiar el lente y puede decir, bueno, lo podemos cambiar, pero a lo mejor ese cambio de lentes cuando ya te empieza a ser muy frecuente ya no podemos seguir con eso porque además el paciente está viendo opaco, como a través de un vidrio sucio. El tratamiento definitivo y total de la catarata es la cirugía de cataratas. Bien. Doctora María Mireto, ¿nos cuenta un poco en qué consiste una cirugía de catarata? Sí. La cirugía de catarata en sí consiste en reemplazar este cristalino opaco, en cristalino envejecido, con una lente intraocular. Lo que hacemos es extraerlo, se rompe en pequeños fragmentos, se extrae y se coloca en su lugar una lente intraocular. Es una cirugía ambulatoria, segura, que generalmente se realiza en realidad con lo que es anestesia, una anestesia local, que tanto en lo que es el pre como el postoperatorio el paciente va a tener que usar gotas de forma tópica, que son muy sencillas de colocar y generalmente a los pocos días ya está de nuevo con sus actividades habituales. Es algo relativamente sencillo, rápido, seguro. ¿Cuáles serían los riesgos potenciales de esta cirugía? Bueno, en realidad, como toda cirugía, no está exenta de riesgos, pero como dije antes, es una cirugía segura y que cada riesgo que vaya a surgir, que puede ser tanto intraoperatorio o postoperatorio, se va a evaluar más que nada en lo que es el consultorio para mejorar esa calidad visual para la cual el paciente consultó. Gracias, doctora Marengo. La doctora Mireto habló de colocación de lente. ¿Qué tipo de lentes intraoculares existen Bien. para colocar? Bien.
Bueno, hay muchos tipos de lentes intraoculares. No hay una que sea mejor que la otra, sino que cada tipo de lente se selecciona según la necesidad del paciente, las posibilidades del paciente, el estilo de vida, el trabajo, y por supuesto también según las características de cada ojo. Tenemos lentes multifocales, que son unas lentes que nos permiten ver de lejos, de cerca y una distancia intermedia. Tenemos lentes EDOF o de rango extendido, que son unas lentes que nos van a permitir una distancia lejana y una intermedia, a lo mejor un tablero del auto, la computadora, pero ya para lo cercano fino vamos a necesitar un lente. Y después las lentes monofocales, que son las lentes más básicas, que son solamente para lejos y el paciente luego va a necesitar unos lentes para ver de cerca. Y después otras características propias del ojo, si el paciente tiene astigmatismo, si tiene pseudofoliación, que está relacionado con el glaucoma y otras patologías asociadas, hay que seleccionar, es personalizada la elección de cada lente según el ojo, el paciente y las necesidades de cada uno. Entonces, no podemos hablar de que hay una lente que es mejor que otra, hay una que es adecuada a cada paciente. Es que exactamente, es como dije, personalizada y adecuada a cada paciente. El ojo que tiene el paciente, las necesidades que tiene el paciente, el trabajo del paciente, las expectativas del paciente. Muy bien, gracias. Ahora vamos a preguntarle al doctor Rodolfo Rodera por un tema que se habló al principio, que es la oculoplástica. ¿Qué es la oculoplástica, doctor? Bueno, la oculoplástica es una rama de la oftalmología, una subespecialidad dentro de la oftalmología que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades de los tejidos perioculares, o sea, no del ojo en sí, sino de todo lo que rodea al ojo, los párpados, la vía lagrimal, la órbita, y hoy tendríamos que agregarle también la estética periocular, que está cobrando en los últimos años muchísima importancia. ¿Qué significaría entonces ser oculoplástico? Ser oculoplástico entonces es el oftalmólogo subespecializado en esos tejidos, en esas patologías, traumatismos, tumores y, como te dije recién, una parte muy importante en los últimos años, la belleza. Una consulta bastante frecuente es el lagrimeo ocular. ¿Puede ser curado ese lagrimeo permanente que algunos pacientes refieren? Sí, el lagrimeo es una consulta extremadamente frecuente y tiene múltiples orígenes. Entonces, cuando hablamos de cómo curar el lagrimeo, todo va a depender de qué lo está produciendo. Hay causas meramente de la vía lagrimal, que es como una manguerita que lleva la lágrima desde el ojo hacia la nariz. Hay causas propias de los párpados, hay traumatismos que afectaron la vía lagrimal, hay conjuntivitis, atopía, etcétera, enfermedades autoinmunes. Todo eso puede afectar el ojo y genera lagrimeo. Entonces, la práctica nuestra consiste en deducir qué es lo que está produciendo ese lagrimeo y en la mayoría de los casos sí va a tener una solución o una mejoría para la calidad de vida, porque realmente el lagrimeo es un fastidio muy grande. Bien, usted nos comentó que dentro de la oculoplástica está todo lo que tiene que ver con cirugía tanto a nivel de los párpados como del contorno ocular. También hay muchas patologías a nivel de los párpados. ¿Estas lesiones tienen que ser extraídas? Sí, el párpado, como bien decís, tiene muchos... está formado por piel, músculo, un tejido especializado, la conjuntiva, hay glándulas, hay pelo, hay glándulas sebáceas, hay glándulas sudoríparas. Todas esas estructuras pueden generar una alteración, una lesión de párpado. También depende de nosotros, nuestra experiencia es buscar esa lesión, deducir si es una lesión, no deducir, sino diagnosticar si es una lesión benigna o maligna en principio, o si molesta meramente estéticamente y si el paciente se la quiere sacar. Si la lesión es una lesión maligna, por supuesto hay que sacarla. Si la lesión es una lesión benigna, que sabemos que no va a generar mayor daño, eso ya depende mucho del paciente. Pero sí, la mayoría de las lesiones del párpado se pueden sacar. Y acá entra también mucho de nuestra especialidad, porque sacarla es la parte fácil. Lo difícil es cómo reconstruimos ese párpado una vez que sacamos la lesión. Y ahí es donde entra la oculoplástica con la mayor experiencia, por haberse subespecializado en esos tejidos, en poder reparar y que quede, primero, estructuralmente bien el párpado, funcionalmente bien y, por supuesto, estéticamente correcto para que el paciente no tenga ningún aspecto que después lo acompleje. Bien, hay muchos pacientes que tienen patologías tiroideas. Sabemos que la patología tiroidea también afecta tanto a la órbita como a
toda la parte oftalmológica. ¿Usted nos puede contar un poquitito cuál es esta patología que tiene que ver con los déficits en hipohipertiroidismo? Sí, la enfermedad tiroidea ocular o orbitaria, que así se llama hoy, es una enfermedad compleja que arranca como una enfermedad autoinmune provocada por unos anticuerpos que afectan la tiroides, pero hay unos tejidos en la órbita, en todo el tejido que compone la órbita, que tienen receptores para esos anticuerpos y se produce una inflamación de todos los tejidos periculares, de los músculos, de la grasa, hinchazón de los párpados. Y bueno, por supuesto hay que diagnosticarla correctamente a través de análisis de laboratorio, a través de tomografías, de resonancias, y por supuesto de la clínica, que siempre, como se dijo en toda la vida, la clínica es soberana y te muestra muchas cosas, pero hoy tenemos muchos métodos de diagnósticos para llegar al diagnóstico correcto. Como toda enfermedad hay que estadificarla, hay diferentes grados, diferentes afecciones, y la enfermedad tiroidea puede ir desde algo levemente inflamatorio y no pasa de allí, y hasta graves problemas que pueden llegar a la pérdida de la visión. Dependiendo de dónde estemos ubicados o cómo progresa la enfermedad en cada paciente, hoy tenemos muchos tipos de tratamientos, desde los antiinflamatorios más comunes como los corticoides, hasta fármacos que hoy por hoy se están poniendo cada vez más en uso, que son los anticuerpos, los biológicos, los anticuerpos monoclonales, que por suerte tuvimos la experiencia de poder participar en 2 protocolos con estos fármacos con excelente resultado. Esos fármacos apuntan a disminuir la inflamación, a disminuir la sintomatología del paciente y a veces hasta evitar la cirugía de urgencia, porque la orbitopatía tiroidea, la enfermedad tiroidea, muchas veces produce un daño muy rápido que puede llegar a dejar sin visión al paciente y hay que obrar de urgencia. Estos fármacos tienden a reducir ese riesgo y a la larga de la enfermedad, cuando ya pase a la etapa de fibrosis, porque al principio es inflamatoria, uno puede trabajar estéticamente sobre los párpados, la grasa del paciente para mejorar también su aspecto y así su calidad de vida. Bien, entonces de un paciente con este diagnóstico nosotros podemos decirle que tenemos para ofrecer 2 tipos de tratamiento, un tratamiento medicamentoso y un tratamiento quirúrgico que define el oftalmólogo que está haciendo el control. Exactamente. En principio siempre va a ser un tratamiento medicamentoso, excepto, como expliqué recién, que el paciente tenga realmente una urgencia, que haya que salir corriendo a tener que hacer un acto quirúrgico rápido para salvar la visión del paciente. Eso, por suerte, ocurre muy poco dentro de la orbitopatía tiroidea, pero cuando ocurre hay que estar atentos para poder actuar rápido. Muchas gracias. Ahora vamos a referirnos un poco a la población pediátrica dentro de la oftalmología y vamos a preguntarle a la doctora Giuliana Panichelli cuáles son los controles oftalmológicos que tienen que realizar los niños. Bien, los controles que se recomiendan oftalmológicos son en el recién nacido, a los 6 meses de edad, al año de edad y a los 3 años de edad. Y luego de esa edad es cada 2 años, siempre y cuando el control sea normal. Obviamente que si encuentra uno una patología o algo, tiene que ser con mayor frecuencia. Y siempre el examen debe ser bajo dilatación pupilar. Bien. Hay una preocupación creciente con el uso de pantallas por parte de los niños. ¿Cuál es el efecto del uso excesivo de pantallas de edades muy tempranas? Mira, el efecto indeseable que se puede producir es que el paciente presente en un futuro miopía, siempre y cuando tenga una predisposición previa. Puede predisponer también a ojos secos, ya que el uso de las pantallas hace que uno inconscientemente parpadee menos, por lo cual la lágrima se evapora más rápido, también puede generar cansancio visual y cefalea. ¿Qué recomendación podríamos dar con el uso de pantallas? ¿Hay una cantidad de horas recomendables? ¿Qué le podemos decir a los padres en este punto? Mira, lo recomendable es que se dice que todo niño o niña menor de 2 años no utilice ningún tipo de pantalla, ningún dispositivo. De hecho, ni pantalla, tablet, celular, ni tampoco televisión. Después, entre los 2 y los 5 años, se dice que tiene que ser como mucho 1 hora por día, ¿sí?, de cualquier dispositivo electrónico. Y más de los 5 años ya, bueno, depende de cada crianza, digamos, y se sugiere limitar igual el uso. Pero más o menos esos serían los rangos. Perfecto, entonces con eso nosotros podríamos un poco cuidar la salud de los ojos de los niños. Exacto. Desde edades tempranas. Totalmente, sí, sí. Muy bien.
Nosotros hemos hablado de patologías de niños, de patologías de adultos, y nos quedaría pendiente darle algunas recomendaciones a la población respecto de la salud ocular. ¿Qué recomendaríamos para cuidar la salud ocular? Importante es primero hacer los controles oftalmológicos. Creo que hay una gran parte de la población, sobre todo joven, que no concurre a controles porque no tiene problemas de visión, que ve bien, y el ojo es mucho más que un anteojo. Hay muchas patologías asociadas que son silenciosas o que hasta que no se examina, no se hace un fondo de ojos, no las vemos. Entonces, más que nada los controles. Y después, por supuesto, pacientes que trabajan en computadora, a lo mejor usar lubricantes, hacer pausas, sacar un poco los ojos de la pantalla. Y después, bueno, las comorbilidades, la diabetes, la hipertensión, o sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el ojo y la protección del sol, pero yo creo que más que nada es el control y después los cuidados que tenemos regularmente, más que una alimentación rica, cuidarse de la salud propia y los lentes de sol. Bien, y que aquellas personas que utilizan anteojos, ¿con qué frecuencia deberían recurrir al oftalmólogo para controles, para evaluaciones? Generalmente la consulta es espontánea, o sea, la gente que tiene dificultad para ver nos consulta espontáneamente. Hay cierta patología que pasa solapada, en muchos casos, por ejemplo, los hipermétropes demoran en darse cuenta, los miopes bajos también. De todas maneras, eso no le hace ningún daño al paciente. Lo que sí lo puede provocar incomodidades, o sea, no ver bien no va a hacerle más daño que el que ya le generó la dificultad genética o desarrollada que tiene. Hay muchos mitos respecto de eso, de que si la dieta, que si tomo vitaminas, que si no tomo vitaminas. En nuestro medio, en la República Argentina, en las clases medias, la alimentación es suficiente y variada como para tener aporte y una dieta adecuada para desarrollar una buena visión. Si bien es cierto que los síntomas son los que los traen, no necesariamente es indispensable usar lentes permanentes. También hay un mito respecto de que si los lentes pueden hacer daño. En el niño sí. En el niño es importante porque los niños pueden desarrollar patología a partir de un mal uso visual, tal como decía la doctora Panichelli, el uso de las pantallas. Entonces, corregir inadecuadamente a un niño puede traer algunas consecuencias. Pero en el adulto no hay lente que sea mejor que la visión misma. O sea, si uno revisa, va a observar que hay muchísima cantidad de recetas de lentes inadecuadas y sin embargo eso no genera ningún daño. Sí, las precauciones adecuadas y que uno tiene que estar cómodo con la corrección. Es importantísimo que el lente pueda ser usado. Si no puede ser usado, no sirve de nada. O sea, yo te puedo resaltar la mejor corrección de tu defecto, pero si no está bien indicado no lo vas a tolerar. Bien. Entonces, básicamente eso es lo importante. Una cosa también muy importante es que el aparato visual depende del uso. O sea, nosotros necesitamos estímulos desde la infancia para tener un buen desarrollo visual. Si no tenemos un buen desarrollo, ese chico no va a tener una calidad de vida visual en el futuro. Entonces es muy importante los controles que se aplican hoy en día que antes no se le daba importancia. Esa prevención es clave en el desarrollo visual. Bien, la doctora Panichelli nos habló de cuáles eran los controles oportunos que tendrían que hacer los niños. Ahora, doctora, ¿usted nos podría dar alguna sugerencia, alguna recomendación para disminuir esa incidencia o esa posibilidad de desarrollar una miopía? Las recomendaciones que podemos dar son realizar actividades al aire libre, ¿sí? Por lo menos más de 2 horas por día. Y bueno, disminuir sí el uso de las pantallas, que es lo que antes mencionamos. Sí se recomienda que si uno utiliza las pantallas por lo menos 1 hora, después descansar 10 minutos y que siempre es mejor a la mayor distancia posible el uso de las mismas. Bueno, muchísimas gracias. A vos.